Bueno, bienvenidos a 8910, les agradecemos a todos los que nos están acompañando. Desde ya quiero anunciarles que cada uno de ustedes que ve un programa o cualquier programa de TV1 que emite la emisora, les pedimos que pongan me gusta en YouTube o pongan me gusta en Facebook. Así nos ayudan en la promoción de nuestro esfuerzo diario, que es llevar a todos ustedes una línea nacional, una línea diferente, una luz al final del camino. Hoy particularmente tenemos un invitado de los cuales probablemente muchos dirán, no es un tipo famoso, porque en realidad en TV1 no invitamos gente famosa, pero invitamos gente capaz, gente inteligente, gente que ha contribuido al país, que ha ayudado mucho y que las circunstancias de la política, las circunstancias de la sociedad de hoy, es que la mayoría de esa gente se la silencia, pasa a un segundo plano. Nuestra idea es rescatarla, traerla a la luz, que sepan ustedes que tenemos todavía un acervo muy importante en la Argentina de pensadores, de operadores, de profesionales que nos nutren, que nos ayudan a pensar la Argentina del futuro. Y siempre recorriendo un poco del pasado para saber quién es. Para mí es un placer presentarlo hoy a Edmundo Urbani. Muchísimas gracias, Edmundo, por estar aquí en 8910. Agradecido yo. Edmundo Urbani es licenciado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, graduado de la Universidad Católica de Córdoba. Ha estudiado también Filosofía y Economía en la UBA de Buenos Aires y ha sido en su niñez, o dentro de sus primeros trabajos, como director de Turismo Social y Deportes en la provincia de Córdoba. Después ha ocupado diferentes cargos y ha estado particularmente, ha trabajado para la Presidencia de la Nación entre 1974 y 1976 como discreto o secreto para misiones especiales. Diplomático, especialmente directamente de la Presidencia de la Nación. Escribe para varios medios, es consultor internacional y por supuesto es presidente de la Fundación Internacional Demeter. Muchísimas gracias, Edmundo. Realmente va a ser un placer esta entrevista. Primero me gustaría que me contaras un poquito dónde naciste, tu familia. Bueno, yo nací en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, cuarta sección electoral. Mi papá, Herminio Edmundo, fue uno de los fundadores, junto a Cipriano Reyes, del Partido Laborista, primer plataforma política de Perón en el 46, muy amigo de Perón, al contrario de Cipriano, que se enemistó. Y como en Chacabuco se erige el tercer movimiento en importancia a San Martín, Perón venía a mi casa con Eva, de paso para los toldos, y a mí me tenía en brazos, tanto Perón como Eva. Así que yo tengo matriz peronista prácticamente desde los 2 o 3 años. Después milité en UNES. Cuando fui a Córdoba empecé a militar en Tacuara y llegué a ser el cuarto y último jefe nacional de Tacuara, prácticamente el exilio, porque me voy al exilio en el 79. Yo sufrí 2 exilios. En el 55, cuando se exilia mi papá, es el primer extrañamiento de la vida que a mí me toca. Empecé a militar a los 9 años, porque Perón le mandaba las cartas de la resistencia a mi papá, que las reproducía en una imprenta propia, y yo en bicicleta las repartía por el pueblo. Un año después... ¿Esos fueron tus primeros pasos de militancia? Sí, a los 9 años. Mirá. A los 10 años empecé a viajar en la línea Rojas, hoy de Avenida Cóndor, y hacía el trayecto entre Chacabuco y América. Y en cada pueblo dejaba los sobres. Y luego, en sentido inverso, iba hasta Luján, y hacía noche en los Maristas, donde mi papá fue pupilo. Así que empecé la militancia de muy joven, muy chico. Y bueno, llegué a ser el cuarto y último jefe nacional de Tacuara. Ni bien recibido, llegado Perón al país, pide mi nombramiento en Córdoba y, como lo has dicho, fui el primer director de Turismo Social y Deporte en la historia de la provincia de Córdoba. La organizo en 6 meses, renuncio y me vengo a Nación a cumplir funciones de diplomacia discreta, que si quieren explico de qué se trata. Me gustaría de qué se trata, ¿no? Porque es algo muy curioso para nosotros. Bueno, resulta que los estados tienen las políticas llamadas oficiales y públicas, pero también tienen tratados secretos con distintos estados. Los tratados, cuando son secretos, jamás se ponen por escrito.
Eso lo dicen todos los que han cumplido ese tipo de funciones, como una persona que se llama Abraham Ben Eleazar, más conocida como Henry Kissinger. Él dice que los tratados discretos no se ponen por escrito. Las primeras 3 misiones que a mí me tocaron fueron a Irán, en época del Ayatollah Khomeini, a Irak, en época de Saddam Hussein, y a Libia, con Muammar Gaddafi. Les tengo que aclarar a la gente de Occidente y a los que nos están viendo que me encontré con personas muy cultas, algunas de mano dura, porque los pueblos son duros, caso Saddam, pero muy cultos, y sabios en el caso de Khomeini. Khomeini era muy amigo de Perón, porque Khomeini estuvo asilado en París, en la casa del pájaro Villalón, Héctor, que era el principal diplomático discreto de Perón. Y Perón todos los meses lo visitaba, viviendo en Puerta de Hierro. Así que fue un trato de mucha amistad. Y a mí me trató con mucha deferencia y fue mucho lo que me enseñó en la vida y en la espiritualidad de las cosas. No obstante, yo soy católico apostólico romano. ¿Qué trato hicimos? Hoy se puede decir, porque han pasado 30 años y ya el secreto de Estado no existe. Nosotros le damos a Irán conocimiento científico en ciencia atómica y misilística, desarrollada en la Argentina, y ellos nos pagaban con el mejor de los petróleos. Así que Argentina era autosuficiente en petróleo sin usar nuestras reservas, y ellos venían a estudiar a la CONEA, a partir de esa época, ciencia atómica. Acá se formaron todos los científicos iraníes desde esa época. Obviamente tienen todo el desarrollo misilístico argentino, tienen todos los vectores, y si quieren hacer lo que tanto teme Estados Unidos, están en condiciones de hacerlo desde hace 20 años. Ahora, una cosa es Ahmadiyya. La gente no sabe que Ahmadiyya es sefaradí judío converso a la religión islámica. Y por eso cuando él hablaba a Israel, hablaba de judío a judíos. Y eso es lo que Occidente nunca entendió. Y esa diplomacia que tiene más de 3000 años de historia, convenció a nuestros diplomáticos, a Timmendorf, a hacer algo que no había que hacer: hablar en público. Y eso era un mensaje para la comunidad judía argentina, que es muy importante y muy poderosa. Y ese fue un error del gobierno nacional que preside Cristina Fernández de Kirchner. Obviamente que eso ahora ha quedado en la nada. En el caso de Libia también hicimos lo mismo, tratado parecido, y con Irak hicimos lo mismo, un tratado parecido. Solo que cuando Estados Unidos prohija la guerra de Irak contra Irán, Argentina estuvo del lado iraní, proveyéndole todo, y por eso Irán gana la guerra. Y Irán gana esa guerra en gran medida por Argentina, tercerizando los envíos bélicos a través de Italia. Cuando yo me voy al exilio, un amigo y camarada de Tacuara, que vivía en Paraguay, lo deportan. Entonces yo me veo obligado a volver al país, clandestinamente, a Córdoba, y pactar con el cardenal Primatesta, una de las grandes cabezas de la Iglesia argentina, católica, protección para toda mi gente. De hecho, de la agrupación Tacuara nadie nunca fue perseguido, y eso lo pacté yo. Y eso me costó a mí cumplir a veces funciones también para el Vaticano, obviamente con identidad reservada y con archivo que permanece secreto, y a espalda incluso de la mayoría de los cardenales, porque yo no trataba con ellos, yo trataba directamente con Sodano o con el Papa, y cumplía las funciones específicas del caso. He cumplido funciones en todos los frentes de guerra, desde la invasión soviética en Afganistán para acá, en todos los países. Así que me pueden preguntar de lo que quieran preguntar.
¿Durante cuánto tiempo fue el periodo que tuviste con la presidencia de la Nación y que trataste tanto con Gaddafi, Hussein, Bueno, como el Ayatollah Khomeini? fueron esos 2 años, del 74 al 76, específicamente, porque las primeras misiones no las hice yo, sino Villalón. Establecidos los primeros contactos, yo iba como segunda línea en aquel momento a refrendar o a perfeccionar algún tratado. ¿Por qué? Porque el pájaro era un hombre muy mayor, vive todavía en Brasil y Estados Unidos, pero es un hombre muy mayor, casi de la misma edad de Perón, digamos, un poco menor que Perón. Y era el que más entendía el mundo islámico. De hecho, cuando se produce el secuestro del avión americano, los yanquis, a sabiendas que no lo podían rescatar, lo contratan a Villalón para que sea él quien trate con Khomeini y logra la liberación de los 200 y pico pasajeros, en la mayoría americanos. Y por eso hoy el pájaro tiene placa de bronce en la Casa Blanca y es considerado ciudadano ilustre de Estados Unidos, por esa misión. Bueno, así que yo venía en una segunda línea, era muy joven, y viajaba a los mismos países a perfeccionar algunas cosas que habían quedado, digamos, en el aire, para que la sutura del proceso sea normal. Así que eso hice. Y eso duró, después de que terminó el golpe de Estado del 76, esos convenios que teníamos convenios, con Irak, Irán y... Durano, el que teníamos con Irak duró hasta la primera guerra del Golfo, cuando Menem se alía a Estados Unidos y participa contra Saddam Hussein. Ahí se rompe. El tratado con Irán duró hasta esta payasada que ha hecho Timmermans en Damasco con la gente de Irán, revelando lo que no se tenía que revelar. Y los convenios con Libia duraron hasta la muerte de Gaddafi y la guerra a Libia. Le aclaro que en el caso de Gaddafi fue un gran amigo personal y era una gran persona. ¿Vos crees que el desarrollo científico que han tenido ha sido, por la Argentina que ha provisto, le mereció a la Argentina algún tipo digamos, de represalias por parte de Inglaterra, Estados Unidos, que generalmente han tenido mucha influencia sobre nosotros? No, porque eran tratados tan secretos. A ver, si el pájaro Villalón es el que establece la ruta por la cual llega sin ser descubierto Khomeini, llega a Teherán y hace el golpe islámico contra el Shah de Persia, Reza Pahlavi, es indudable que ese tratado secreto, como no se ponen por escrito, salvo por una filtración, y en aquel momento, como no existía la red, no existía el celular y ese tipo de cosas, eso jamás trascendió. Pero que cualquier ciudadano que pasase por la CONEA iba a ver iraníes estudiando ciencia atómica en la Argentina, eso es constancia histórica. Hoy evaluarías, estás hablando de por lo menos 2 líderes que han sido asesinados, ¿no? Uno lo han colgado después de invadir su país y el caso de Muammar Gaddafi, que fue muerto. Traicionado por una tribu propia de origen judía que se llama los Misrata. ¿Vos crees que todo eso tuvo que ver pura y exclusivamente porque Estados Unidos estaba lanzando esta primavera árabe? No. ¿O tenía un trasfondo un poco más? Tiene otro trasfondo. Resulta que cuando Strauss-Kahn, el presidente del Fondo Monetario, dice a la prensa que había que reemplazar al dólar por los DEC, o sea, los derechos especiales, a él le hacen la cama. Y él comete un error diplomático. Recordamos que Strauss-Kahn era el presidente del Fondo Monetario Internacional y que su debilidad eran las mujeres y se le hizo una cama en Nueva York, grosera, con una empleada del hotel. Claro. Resulta que él comete el segundo error a decir que él iba a garantizar los DEC con el fondo libio en base a petróleo. Entonces, había que voltearlo a Kahn y había que voltearlo a Gaddafi. Y el encargado de voltearlo a Gaddafi fue el expresidente francés Sarkozy.
Y como él, Sarkozy, es judío, por parte de madre y por parte de padre, él contrata a los Misrata, que eran judíos, y que eran la guardia personal de Gaddafi, para que sean ellos los que lo asesinen. O sea que fue una profunda traición. Interna. Interna. Cuando Strauss-Kahn propone o termina o va explorando este acuerdo con Libia de crear esta moneda alternativa separada del dólar, Strauss-Kahn era parte de un sistema, es decir, el Fondo Monetario está muy ligado a la política europea y norteamericana. Sí, pero él sabía de la crisis que se venía, que es la de 2008. Cualquiera de nosotros que hace predictiva o prognosis, escribíamos para Europa que se venía una crisis inducida por el propio sistema financiero. Porque la Reserva Federal, en definitiva, es inglesa. Porque el accionista mayoritario y creador de la Reserva es la banca Rothschild. Entonces, en realidad, Estados Unidos es un estado cautivo de la Reserva. Porque la Reserva emite el dólar y se lo presta al Estado americano a cambio de garantías negociables. Entonces, el principal acreedor de Estados Unidos en realidad es la propia Reserva. Y después China. Entonces es un estado cautivo. Y en el caso de Barack Obama, la gente no sabe que él, por parte de madre, que es Dunham Paine, es directo sucesor por vía 23 avas parte de la reina Isabel. Él es primo 23 avas parte de la reina. Entonces, por un lado gobierna la Reserva, que es pro-inglesa, y por otro lado tiene un presidente que en el fondo reporta los intereses ingleses. ¿Se imaginarían las monarquías europeas tener uno de color en la familia? No se lo imaginaban, pero lo tienen que aceptar. Bueno, por eso es presidente. Por eso es presidente. Vamos a ir a un corte, volvemos enseguida con Edmundo Urbani, hablando un poquito más de su rol, historia y estas cuestiones secretas también que tienen que ver con la Argentina. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en 8910 con Edmundo Urbani, velando un poco esto de cómo es ser un diplomático discreto o secreto para un Estado. Edmundo, en tus viajes o al haberlo conocido tanto a Ayatollah Khomeini como a Hussein, como a Gaddafi, dijiste que uno era muy inteligente y los otros eran tipos muy inteligentes y capaces. Sí, lo que pasa es que... ¿Tenían otras características aparte que...? Bueno, en el caso de Saddam Hussein, él era laico. El partido Baas es un partido laico. Y eso le permitió poder gobernar tanto tiempo Irak. Porque al ser laico era neutral respecto de chiíes y respecto de suníes. Lo mismo que pasa en Siria. ¿Por qué los Assad pueden gobernar durante tanto tiempo? Más allá de las palabras que se dicen dictadores, no dictadores. Bueno, porque ellos son alawitas. Entonces, hacen un equilibrio entre los suníes, los cristianos, los chiíes y otras etnias como los drusos. Entonces, como es neutral, puede manejar. Y en realidad, tanto drusos como chiíes, como católicos, están a favor de Assad, Bashar. ¿Y qué pasa?
Cuando hablan de ambas químicas hay que tener mucho cuidado, porque el gas sarín normalmente tiene alta residualidad. O sea, yo no puedo ir al otro día sin mascarilla, sin cobertura, a tratar a un enfermo o algo por el estilo. Entonces puede haber sido otro gas, como eventualmente el gas fosfato orgánico, que no deja residuo y mata igual. Por otro lado, la ONU, en lo último que ha dicho, se ha tirado gas, pero no ha podido decir quién lo tiró, porque bien pueden haber sido los rebeldes. Los rebeldes reportan a Francia, que provee armas, y reportan a Arabia Saudita, que tiene intereses encontrados por razón religiosa con Irán, y en este caso con Siria. Y ha demostrado en este caso ser un gran geopolítico con prescindencia de la ideología Putin, porque ha manejado la cosa con mucha prudencia para ayudarlo en realidad a Obama a salir de un laberinto en el cual él mismo se había metido. Ahora tiene una salida elegante. ¿Eso lo obligaba también a Rusia a meterse en el tema? Y obviamente porque Rusia tiene convenios históricos secretos con Siria. Por ejemplo, Siria, aunque no produce, tiene una de las reservas de gas más importantes del mundo. Y además es el lugar por donde pasan todos los ductos con el petróleo del Caspio, que tiene salida al Mediterráneo. ¿Por qué? Porque de esa manera Rusia evita la salida por el estrecho del Bósforo, que es de fácil control. Si ya están en el Mediterráneo es otra historia. Entonces, el convenio es que los ductos pasen por Siria. Y en los puertos del Mediterráneo, donde Rusia tiene base, por ahí salen. Entonces, la cuestión empieza a ser lo que se llama disuasión estratégica, porque tanto Rusia como Estados Unidos tienen vectores atómicos. Entonces, no es tan sencillo decir, voy y tiro misiles. Y además, vuelvo a decir, para que haya guerra, tiene que haber dos bandos armados. Y en los dos casos tiene que haber logística. La pregunta entonces es, ¿quién provee la logística del bando rebelde? Además, ¿quién provee la en parte Arabia Saudita, en parte Francia. ¿Estados Unidos qué rol juega? Juega un rol medio como de afuera. Pero parece que jugándolo de afuera quiere meterse totalmente adentro. Sí, pero no puede. A ver, la gente, pongo un ejemplo distinto. ¿Quién es el verdadero poder histórico desde el año 415 de nuestra era? Emperador Teodosio en Roma, en Egipto. Son los coptos, la iglesia copta, que es de matriz católica. Fueron los viejos herejes llamados monofisistas que negaban la doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana. No obstante ello, la iglesia hoy, en el ecumenismo que plantea, quiere recuperar el manejo. Entonces la verdadera presencia es la iglesia. Y como la iglesia está en trato con el Islam, es la iglesia quien en el fondo maneja ese tema. Aunque no lo puede decir, lo puedo decir yo que estoy fuera de funciones. Y el que maneja esas relaciones es un argentino, el cardenal Sandri, que está acá. Sandri está a cargo del dicasterio para las relaciones con las iglesias orientales, la maronita, la siria, la armenia, etcétera, etcétera, y entre ellas los coptos. Entonces, ¿cuáles son los intereses que tiene Estados Unidos realmente en Egipto? El fósforo, porque es una materia para fertilizar suelos. Pero después, los reales intereses estratégicos los tiene el Vaticano y detrás Londres. Y la presidenta americana, América es, gente de izquierda dice que los trata de gendarme, y en el fondo tienen razón. Solo que hay que entender que arriba de un gendarme hay un general, arriba un presidente y arriba factores religiosos o esotéricos. Entonces, en realidad cumple un papel policial, pero no es el verdadero poder. No, y menos, cerebro. Claro, y menos ahora. Ahora hemos visto tanto en Libia como en Irak, como donde metieron los americanos la palabra democracia, entre comillas, no funciona. De libertad de los pueblos,
han creado un gran caos interno, un enfrentamiento entre las tribus que solamente, como bien decías hace un poquito, los hombres fuertes, inteligentes podían manejar. Mantener el status quo. A ver, cuando Inglaterra derrota en la Primera Guerra Mundial al Imperio Otomano, genera los límites geopolíticos de todos los países de esa zona, menos Líbano, que es geopolítica francesa. Entonces, Laurel de Adavia, que cumplió visiones reales de diplomática discreta, fue el que coronó al rey Faisal, el primer rey de Irak. Un descendiente, sobrino del rey, vive en Londres. Es arquitecto y está siendo formado ante la posibilidad de que vuelvan a los sistemas monárquicos en esa zona, porque esa zona tiene miles de años de monarquía. La democracia americana tiene 200 años. Entonces, genera más problemas de las soluciones que aporta. Y se ve, lo ve cualquiera leyendo cualquier diario del mundo. Aparte impone en otras culturas un sistema que solamente funciona en el mundo occidental, entre comillas. Sí, y no en todos. Y no en todos. Contame un poquitito con relación a cuando Prima Testa te recluta dentro de lo que de alguna manera. De alguna manera como diplomático vaticano. En todas estas misiones especiales. Contada, no en forma permanente. Además, el diplomático distrito no tiene una sede, puede vivir en donde sea. Lo llaman, lo citan, y si acepta la admisión, suscribe el secreto. Y la realiza durante el tiempo que sea necesario. Y luego hace el reporte y vuelve al país donde reside. Y normalmente tiene que tener... ¿Tu función es hacer reportes? No. ¿Tu función es armar contactos y tratar de...? Tratar de solucionar problemas. Problemas, y en ese sentido yo he estado casi todas las guerras modernas, al menos desde la invasión soviética en Afganistán, de ahí para adelante, en todos los conflictos he estado presente. Por ejemplo, ¿qué impresiones te ha hecho o cuál ha sido tu rol más importante? La formación espiritual, de mi caso, me permitió salir espiritualmente indemne de la guerra de la Unión Soviética en Afganistán. Y cuento una anécdota. Los soviéticos tiraban juguetes mediante aviones con explosivos. Los chicos lo tomaban y detonaban. Eso es muy triste de ver y no todo el mundo lo soporta. Pero hay una cosa que es peor. Otros chicos se comían al chico muerto sin cocinar la carne y todavía palpitante. Los que vieron esos pidieron el retiro, todos. Muchos terminaron en psiquiátricos o suicidados en todas partes del mundo. Y los que todavía sobreviven, si uno les toca el tema, lloran a mares, porque son cosas muy duras de ver, que no son las cosas cotidianas. Y si yo pude resistir esa visión, fue porque fui con una solidez espiritual al mar de la preparación de comando que siempre tuve. Pero no basta tener una buena preparación física. Para las guerras modernas hay que tener preparación espiritual, si no, no se puede soportar. Y por eso ocurren las cosas que ocurren ayer con la matanza en Estados Unidos. Pierden la razón por aquellas razones y matan a inocentes hoy en día. Porque Estados Unidos prepara físicamente muy bien a su tropa, pero no las prepara espiritualmente para lo que van a ver. Entonces se vuelven locos. Eso es común. No es así para el Islam. Bueno, se ha visto en Vietnam, se ha visto en Afganistán, se ha visto en todas las guerras. En todas las guerras. Gran sufrimiento. En el caso islámico, ellos van a la guerra con una enorme formación espiritual. Sea el Fedayeen, sea el Mujahideen, sea el Talibán. Con todos ellos he tratado de alguna manera. Y tienen una enorme preparación. Y además hay que saber cosas técnicas muy específicas. Cuando Occidente dice que el talibán es heterodoxo, no explican por qué. Y la razón de la heterodoxia es por quiebra semántica. Porque el Corán original fue escrito en lengua consonantal árabe, semita. De ahí se tradujo al parsis iranio.
del parsi iranio a lengua urdú afgano-pakistaní, de ahí a lengua dárdica cachemir, y de ahí a lengua diabídica de la India del Sur, donde vive el Sikh, que es islámico. Esas sucesivas traducciones generan textos que en realidad son diferentes, porque no tienen equivalencia en el idioma. Entonces, aunque el tipo sea un sabio, es sabio en base a lo que lee. Ahora, si vos no sabés esto y vas a negociar con ellos, simplemente no salís vivo. Y si yo estoy acá es porque eso sí sabía, entre otras cosas. ¿Con quién tuviste mayor dificultad de trato? ¿Con cuál de todos estos grupos religiosos y políticos al mismo tiempo? El sí, porque la lengua dravídica es una lengua por aglutinación, como era la lengua perdida de Elam. Entonces es una lengua de las más difíciles. Y el pensamiento de ellos es totalmente distinto, siendo islámico, a lo que es un tipo que vive en Riad, en Arabia Saudí, o en Dubái. Entiende las cosas de otra manera. Entonces vos le tenés que encontrar el hilo. Pero primero tenés que entrar en confianza, porque si no confían en vos, como mediador de un conflicto, el conflicto no tiene solución. ¿Y cómo se hace que confíen? Es muy sencillo. Vos vas sin custodia, vas solamente como un eremita que va caminando al encuentro de... Entonces, y vas con un traductor porque son lenguas muy difíciles, porque vos, aunque la entiendas y la hables, si cometés un error, corres riesgo. Sí. Entonces, vas con un traductor. Cuando vos te apareces delante del mulá Omar, se genera una corriente de simpatía, porque el otro dice, aunque no sea islámico, tiene el mismo valor que tengo yo. Entonces, un par. Y si vos, en lugar de empezar a hablar de la misión, te interesás por lo que ellos son, preguntás por su comida, por qué visten como visten, por qué viven como viven, vos vas generando ese ámbito espiritual de amistad. Cuando la amistad se consolida como tal, entonces sí empezás a plantear el problema. Y ahí te entienden y ahí lo aceptan. ¿Tuviste éxito en algunas de las cuestiones? Todas exitosas, y por eso estoy acá. Te explico una cosa. En geopolítica es un error usar la lógica aristotélica, porque es buena para la ontología, pero no para la geopolítica. Vos tenés que usar la lógica empírica de Bacon, que dice presencia, ausencia, variación concomitante. Entonces, ¿cuál es la presencia aplicada al caso afgano? Cuando ellos llegan al gobierno en el 95, toman una decisión religiosa. Esa es la presencia. Liquidar a todas las religiones, empezando por el budismo. Ahora, ¿cuál es la ausencia? Nunca tocaron un templo cristiano. Nunca tocaron una sinagoga. Y eso se debió a que hubo un trato diplomático discreto para que ellos, en lugar de atacar, protegieran. Y como el cristianismo está instalado en esta zona desde el 1700 de nuestra era, hay muchas iglesias chicas, parroquias si quieren, siendo minoría, son protegidos. Y vos fíjate que cuando el pastor protestante americano quemó el Corán, los talibanes no se la agarraron con los católicos, ni con los ortodoxos, se la agarraron con los protestantes. Entonces, eso está protegido porque alguien hizo una misión y la hizo bien. Ahora en el mundo islámico, lo vemos en muchos de los países, ya se han asesinado a más de 110.000 cristianos. Sí. ¿Cómo se explica una función como la tuya y el acontecer que preocupa tanto al Vaticano como a todos los cristianos? Lo que pasa es que esa última cifra en realidad surge de los últimos 10 años, sí. Poco menos. Porque no todos los diplomáticos discretos tienen la finura para entender. Normalmente América del Norte contrata tipos salidos de Harvard, y ellos creen saber más que los pueblos originarios. Entonces
no hacen lo que hace un hombre de fe. Un hombre de fe dice fidex ex audite, la fe entra por el oído. El logos, sin el oído del apóstol, no hubiera fundado la fe. Si vos vas a ese país islámico y abrís el oído y el corazón, en lugar de explicar, y escuchás lo que ellos te dicen, entonces sí se genera esa corriente. Si vos haces a la inversa, generás el conflicto. Eso significa de que cuando los norteamericanos envían sus negociadores, vienen a imponer más que a negociar. Exactamente. Entonces normalmente fracasan o generan conflicto. Porque no te olvides que el poder mundial, que alguna vez Perón dijo que era sinarquía, o sea, unión de poderes aparentemente contrapuestos, pero unidos contra el mismo fin. Exacto. Pero ¿cómo gobierna? Vía conflicto. O sea, como se dice en masonería, solve e coadula. Primero disuelve vía conflicto y luego genera la nueva realidad. Ahora, si la nueva realidad es la mera democracia, ahí no cuaja. Ahora, ¿cómo se explican los 110.000 cristianos muertos? Por esa razón, porque ha habido diplomáticos que en lugar de negociar un statu quo, pero no te olvides que los cristianos... ¿Se puede negociar con las tropas rebeldes, por ejemplo, en Chile, que son las que cometen las mayores atrocidades a los cristianos? Sí se pueden negociar algunas cuestiones si vas a las cabezas religiosas y no a la base. Es la cabeza. Y hay una cosa elemental. Los judíos, y o sea, la religión mosaica y la religión católica forman parte del libro del Corán. Entonces, si vos sabés teología coránica y entrás por ahí a la negociación, la cabeza espiritual de un grupo, aunque sea extremista, te va a entender. Pero tenés que generar la relación. No podés ir a imponer. ¿Cómo evaluarías la postura, digamos, intelectualmente y su capacidad de gobernar entre Vladimir Putin y Obama? No, Putin es 10.000 veces más superior. Y el único par que tenía, geopolíticamente hablando, aunque la gente no lo sepa, fue Benedicto, que fue un gran geopolítico. Más allá de si tenía o no tenía carisma. Claro. Hablo de saber geopolítico. Hoy en el mundo se ve una medianía a nivel de políticos o jefes de Estado. Cometen errores que son verdaderamente infantiles, como le pasó a Dilma Rousseff, que no puede contener a su pueblo, pasa a Obama, que tiene un país prácticamente en disgregación. Hay estados que ya están planteando la secesión, hay muchas más monedas que el dólar, hay regiones de Estados Unidos que se manejan con moneda propia, como fue acá el Patacón, si vos querés. Sí. Está ocurriendo en California. Claro. 4.500 municipios tienen monedas diferentes. Exactamente. Entonces, eso es un principio de disgregación territorial. Y vos sabés que la gente del este considera territorio de Contija al oeste, y eso persiste hoy. Si eso persiste, el destino de un país es medio complicado. Entre el norte y el sur es así. ¿Cómo evaluaría? ¿Vos crees que hay una crisis de dirigentes hoy en el mundo? Hay una crisis de dirigencia en el mundo. ¿Hay una decadencia? Te pongo un ejemplo. Hay cientos de chicos que estudian filosofía en Occidente y muy probablemente sepan mucho de Aristóteles, de Platón, de Parménides, pero no hay filósofos. ¿Y por qué no hay filósofos? Porque no se enseña a filosofar. Vos estudiás ciencias políticas como yo, ¿y qué nos enseña? Nos enseña táctica, estrategia, historia de los grandes conductores y conducción política. ¿Y qué se enseña? Materias que no sirven para nada. Entonces la mayoría de los que se reciben terminan trabajando de taxista. O terminan siendo empleados públicos, pero no tienen una proyección política porque nunca nadie les enseñó. ¿Vos decís que hay una crisis de dirigentes? ¿Se podría decir que hay más una crisis del pensamiento? Exactamente, una crisis del pensamiento, una crisis de los valores, una crisis espiritual, porque lo que está planteando el propio Papa Francisco es eso, hay una crisis espiritual
y él lo que pretende es retomar, digamos, un rumbo, más allá de la geopolítica del Vaticano, que es el ecumenismo. Entonces, esa crisis espiritual y de valores la tiene Occidente, no la tiene Oriente. Vamos a ir a un corte, vamos a volver enseguida con Edmundo Urbani, hablando un poquito más de todos estos temas y particularmente de la política nacional ahora en este tercer bloque. Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este último bloque de 8-9-10 con Edmundo Urbani, diplomático. Diplomático, como se dice, discreto y secreto. Edmundo, una preguntita. ¿Vos estuviste en Malvinas? No, no llegué a estar en el frente de guerra, hice todo el curso comando como voluntario y quedé en frontera días antes de la rendición de Menéndez. Ahora, después de haber participado, digamos, como misiones especiales para el Vaticano, desde tu perspectiva ahora, en tu edad, en tu conocimiento... 64 años, porque nací un 21 de marzo del 49, el día de San Benito, que es mi patrón. No. Bueno, con 64 años de vida y experiencia. Durante el conflicto bélico en el sur, con Inglaterra, el Papa Juan Pablo II viene a Buenos Aires en son de paz cuando estamos en medio de conflicto y combate realmente de nuestras tropas en Malvinas. ¿Qué hubieras aconsejado al Santo Padre en su momento? ¿Cuál es tu visión? A ver, tengo visiones encontradas. En primer lugar, la misión del Vaticano. El Papa, cuando viene, no viene en calidad de Papa, o sea, cabeza y vicario de Cristo. Viene como jefe de un Estado llamado Vaticano. Porque en el derecho internacional, el que va a mediar, así como fue en el Bigle y en el conflicto de Malvinas, tiene que tener potestad estatal, si no, no tiene el valor en el derecho internacional. Pero ¿qué pasa? Eso no se le dijo a la gente. Entonces la gente creyó que él venía en condición de papa. Y eso es un engaño. Ahora, no era una guerra ganada. ¿Quién engañó ahí? El propio Vaticano, entre otros. Y la insapiencia de nuestra gente. Porque en todo momento el Papa nos dijo, yo no vengo como vicario, vengo como jefe de un Estado. Como él no lo declara, la gente cree que lo toma como Papa. Como Papa. Ahora bien, desde la perspectiva de la guerra, era una guerra inganable, porque la guerra estratégicamente era naval. Y la Marina no tenía ninguna posibilidad de actuar, y no se podía hacer un principio de masa terrestre en Malvinas, porque no había logística, y nuestros aviones de combate eran aviones tácticos con una capacidad de vuelo de 300 kilómetros. Entonces, más temprano que tarde, ellos iban a ganar la guerra. Simplemente esa guerra no debió haber sido planteada, al menos en los términos que se planteó. Eso no quita el valor del combatiente, del piloto, que está al frente del peligro, la sapiencia del piloto que volaba tocando con las alas el mar, para que no, claro, el coraje, eso está fuera de toda duda.
y el Estado Nacional tendría que amparar a todos los excombatientes como corresponde, ampararlos en todo el sentido de la palabra. Entonces había una ambivalencia. Trajimos al Papa para una solución bélica, que no tenía solución en términos bélicos, y el Papa actúa como Papa cuando en realidad era jefe del Estado. Entonces era toda una mezcolanza, digamos. Si hubiera sido un diplomático... En ese momento, más allá de las funciones, yo no podía cumplir una doble función, porque era traicionar a una de las dos partes. Tenía que ser necesariamente neutral. ¿Qué crees que hubiera sido lo lógico? ¿Decirle al Papa que no venga? No, lo lógico hubiera sido no hacer la guerra. Bueno, pero ya estamos, además, había que saber cosas elementales. Cuando se hizo el primer operativo Cóndor, hecho por civiles en la época del general Onganía, los compañeros que hicieron el operativo fueron traicionados por alguien. El nombre, costamente, que era el canciller de Onganía, que era el mismo canciller que fue durante la guerra de Malvinas. Claro, y en realidad él reportaba a los ingleses. Por ejemplo, cuál era la misión del Belgrano, eso, él descubrió cuál era la verdadera misión encubierta del Belgrano y por eso lo hunden. ¿Cuál era la misión encubierta del Belgrano? Trasladar pobladores argentinos civiles para hacer un principio de masa civil al Malvinas y a su vez invitar a los que quisieran venir a la Argentina en calidad de ciudadanos argentinos a vivir regularmente. ¿Eso en medio del conflicto? Esa es una idea que fue de Perón sin hacer la guerra. El error de Galtieri fue plantearlo ya iniciada la guerra. Entonces una falta de conducción estratégica evidente. Que hoy hay un trabajo de Carlos Ortiz de Rosas, diplomático nuestro, pariente mío por supuesto, que él participó de una reunión que lo invitó a almorzar digamos, del Foreign Office inglés, uno de los que estaba encargado de Sudamérica, particularmente los temas bilaterales. Y le había propuesto de que Argentina, como ellos no querían la soberanía sobre las Malvinas o no tenían interés en ese momento, proponían que Argentina tuviera algún tipo de simpatía hacia los habitantes, los kelpers. Claro. Y esa era la propuesta original de Perón, mal entendida por el proceso. Bueno, y el gobierno inglés, dicen ellos, que propusieron hacer la doble bandera. Exactamente. Y se lo presentan a Perón a través de Viñes. Claro, exacto. Carlos Ortiz de Rosas lo comunica y eso. Y Perón dice, sí, por supuesto, hagámoslo. Claro. Porque una vez que ponemos el pie no nos saca más nada. Claro. Pero cuenta Ortiz de Rosas en una publicación que lamentablemente Perón a los pocos meses muere. Claro. Dice el diablo mete la cola, y Isabel Perón no tenía el poder político para llevar adelante. A ver, lo que no tenía Isabel es otra cosa. Tenía el poder político porque era la presidenta, lo que no tenía es la autoridad moral y espiritual que tenía Perón. Entonces, eso quedó archivado. Pero los milicos sabían eso. Entonces, cuando deciden la guerra, toman eso y lo ponen en funciones, pero después de hacer la guerra. Entonces no tenía solución. Si vos lo haces pacíficamente y empezás a llevar ciudadanos argentinos allá, que hay muchos que quieren vivir, empezar por los hombres de la Patagonia, y invitás a los Kerpes a vivir acá, después hacer un principio de masa en la isla, y como decía Perón, ponemos un pie y no lo sacas más. Pero había que hacerlo por medios pacíficos. Entonces, si vos empezás mal y la planta nace torcida, no hay forma de enderezarla. Bueno, simplemente me acuerdo una frase que decía Leopoldo Marcos, estuvo hace poquito acá en el canal, que es el secretario de prensa del Partido Socialista de Izquierda Nacional, decía que si él hubiera estado en el gobierno de Galtieri en aquel momento, y se hubiera enterado de que venía el Papa, le hubiera mandado un mensaje de que corría riesgo su vida. Claro. Porque no se podía en la ciudad de Buenos Aires gritar por la paz cuando en el sur estaban combatiendo, ¿no es cierto?, por nuestra soberanía. Creo que fue uno de los graves errores en lo que aceleró la pérdida de la Vos sabés que, más allá de los... Y eso dio lugar a un proceso muy complicado para la identidad nacional, para el querer nacional, que fue el proceso de desmovilización que vino posterior. Vino en particular con Alfonsín, los Sio Menem, hasta hoy con el abandono de los combatientes. Bueno, entonces no tiene salida. No, y aparte una política de enfrentamiento mentirosa, porque
porque desarmamos nuestras Fuerzas Armadas, etc. Y basado en eso, justamente, ya que venís con el tema de Alfonsín y Menem, en 1989-1990, Carlos Menem firma un acuerdo, que se llama Acuerdos de Londres de 1990, Londres y Madrid, y donde se sella, digamos, la paz, entre comillas, de la guerra de Malvinas, para volver a tomar nuevamente relaciones diplomáticas con Europa. Vos sabés Nos condicionaban las relaciones económicas con Europa hasta que no hiciéramos la paz. Y como Guido Di Tella en realidad era un hombre de mentalidad pro-inglesa, claro, eso le permitió... Bueno, eso lo hizo Domingo Felipe Cavallo, que era canciller argentino. Ahora, vos dijiste que en algunos tratados o en algunos acuerdos está la letra escondida, o no se dice. O no se dice. Sin embargo, Inglaterra no cumplió ninguno de los puntos, pero Argentina lo cumplió como si fuera un verdadero tratado. Nunca pasó por el Congreso, ¿no? Porque obviamente tenía cláusulas confidenciales. Exactamente. ¿Qué te para eso como diplomático? Lo que pasa es que vos estás hablando de... A ver, Perón decía que nosotros somos una colonia inglesa con gerente americano. Lo decía por Braden, obviamente. Claro. Entonces, vos estás hablando con el centro del poder, que es Inglaterra, con un país que se está haciendo, como la Argentina, que tiene una dirigencia que no sabe de qué se trata. Yo te pongo un ejemplo de lo que es el poder. Normalmente, si vos vas al Vaticano como mandatario, cuando se hable las gambas de las puertas, vos tenés que caminar por la alfombra roja y cuando estás delante del Papa, darle la mano, si no sos católico, o besarle el anillo. Ese es el protocolo. Y te lleva, un Charmelain te acompaña. Cuando la reina Isabel y el duque de Edimburgo fueron de visita al Vaticano, ellos se quedaron en la puerta y el que se levantó fue el Papa. Y caminando muy lentamente se prosternó ante la reina. Entonces esto te da, protocolamente, es el símbolo de quién manda y quién obedece. ¿Eso ocurrió cuándo? Durante el papado de Juan Pablo II, ya estando muy enfermo. ¿Pudo postrarse? Porque no podía postrarse. Bueno, se prosternó un poco. Sí, bueno, es una reverencia. Yendo a la política argentina, que es la parte más conflictiva, y como has tenido tratativas con Irán y qué sé yo, ¿cómo se puede explicar? Simplemente quiero preguntarte si tenemos autonomía política diplomática, entre comillas, entre lo que Argentina tenía en relaciones con Irán con respecto a toda esta política que se aplicó por el tema de los atentados en la Embajada de Israel y en la AMIA, de los cuales se acusa a Irán en todo este aspecto, a una política hoy, de una política enemistada a ahora una política amistosa y dispuesta al diálogo. Yo sé que algunos rabís que me conocen, me tratan, por razones geopolíticas, no le va a gustar mucho lo que voy a decir. Acá se ha hecho una suerte de develamiento y una suerte de ocultamiento. Se devela AMIA, pero se olvida embajada. Y yo estaba a media cuadra caminando por Carlos Pellegrini cuando ocurre el hecho de la embajada. Voy a ayudar a los chicos de la escuela de enfrente a salir porque había muchos heridos. Y puedo garantizar que los ladrillos internamente estaban vitrificados. El atentado fue desde adentro. Y obviamente con turbantes ahí no se entra. Entonces, eso tiene otra explicación geopolítica, que acaso habría que hacer otro programa, y yo me tendré que ir a vivir a la Antártida, porque si no me van a querer matar. Entonces, porque tengo que seguir siendo diplomático de alguna manera. Sí. Fíjate, vos estás de traje, y yo estoy de campera. ¿Por qué? Porque es un vicio de profesión, sigo siendo discreto. Bueno, y bien vestido. Bueno, discreto sí. no pierde la forma. Y con respecto, por ejemplo, a la política, en general, ¿cómo ves la Argentina? Peor que un desastre.
en todas las áreas. Primero, no hay políticas de Estado, que es lo que debería haber. Hay políticas de coyuntura y hay una absoluta improvisación. Y se repiten recetas en todos los órdenes que ya sabemos que no dan resultado. Y la mayoría de las áreas están manejadas por tipos incompetentes en todo el sentido de la palabra. El único que por ahí salva un poco la ropa es Galucho, que por lo menos conoce una parte de la historia, no conoce toda. Por ejemplo, Argentina en realidad es un país con petróleo, no es un país petrolero. Nosotros tenemos reservas petroleras que vaca muerta no existe. Tenemos petróleo en todo el país. Es más, la guerra del Chaco del 32 fue financiada por el Estado Dadoy del lado boliviano, porque el Estado Dadoy en ese momento uno de los accionistas mayoritarios era el padre de Sproul Bradley. ¿Y qué querían? Quedarse con la cuenca de petróleo al norte del Pilcomayo y al sur del Pilcomayo. Y Perón actúa a favor de Paraguay, ¿por qué? Porque él sabía que si Bolivia ganaba la guerra contra Paraguay, después iban a venir contra nosotros. Entonces fue un acto de prevención lo que hace Perón, más allá de la amistad con Paraguay, que es amistad de historia. En el caso mío fui exiliado en Paraguay, así que yo no puedo hablar mal de ese país. Entonces, si de norte a sur tenemos petróleo por todos lados. Y en realidad, lo de Chevron, que es una continuación del Estado Dadoy, es una mascarada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Vos crees que van a seguir? Y, necesitan inversiones por 15 años para poder ser productivos. Si no sabemos qué va a pasar en el mundo el día de, no sé, dentro de un mes, ¿qué me vienen a hablar de 15 años? Ahora hay un tema de modelo que difícilmente se entiende qué es el modelo, ¿no? El peronismo tuvo proyectos. Tenía el modelo nacional de Perón, ¿no? El proyecto nacional. El modelo, la palabra modelo viene del latín modus. Eso implica un patrón ideológico. Cuando vos hablas de proyecto nacional es porque estás expresando una doctrina. Y la doctrina parte de una premisa que Perón se cansó de repetir, que la realidad es la única verdad. Y cuando vos decís realidad, en latín decís res, cosa, ente. Entonces, los entes son entes por participación en el ser. Somos seres por participación. Y el ser puro es pura dación. Si no fuera así, nosotros no seríamos. Entonces, la realidad doctrinal es que es ontológica, no ideológica. Es la puesta en acción política de una ontología expresada previamente. Eso es doctrina y por eso es inmutable. ¿Tiene ontología el modelo kirchnerista? Parece Olmedo. ¿Tiene? No. ¿Es una forma de opacar al peronismo? ¿La doctrina peronista? No lo van a poder lograr nunca, ni siquiera los peronistas opositores. No lo van a poder vulnerar. Mientras existamos peronistas que sepamos cuál es el origen y que hemos dado innumerables charlas sobre los 3 gobiernos de Perón, sobre la doctrina, sobre todos los libros que escribió Perón. Por ejemplo, nadie conoce que Perón, siendo joven, escribe un libro que se llama Toponimia Patagónica de Etimología Araucana. Él tradujo del araucano a nuestra toponimia y por eso el Instituto Militar es lo que es. Él tradujo del alemán los reglamentos de gimnasia del Estado prusiano para el ejército, o sea, sabía alemán. Él sabía inglés y hablaba perfectamente italiano y francés. Entonces, era un políglota, no era un tipo improvisado. Entonces, yo he explicado en conferencias, en universidades, todos los libros que él explicó. Y además, todos los libros en los que él estudió. De von Clausewitz en adelante. Entonces, cuando vos sabés eso, que es lo que tienen que saber los chicos, como este chico Masieri, que esos son los textos que él tiene que estudiar, para que se forme bien un chico de 21 años, que escribe una maravilla de libro, y que acá le mando un saludo. Si nosotros, los que conocimos a Perón, hacemos el trasiego, somos el puente epocal entre nuestra generación y el chico joven, no se pierde. Y es lo que yo hago hoy en día. ¿Y qué perspectivas le ves a la Argentina?
Digamos, desde el punto de vista ahora, el gobierno parece como una oposición fofa, como dice Adrián Salvucci, Sí. ¿no es cierto? Bueno, ¿Ves alguna diferencia? el problema de la política argentina es que no hay políticos en el sentido estatal de la palabra, no hay estadistas, porque no se forman como tales. Y además no conocen la orgánica del mundo y cómo es el poder real. Entonces, en la medida que... También influencia mucho el dinero, ¿no? Yo mucho. Una cosa es tener la fortuna de Ramírez y otra cosa es ser un seco. La fortuna de los Kirchner, por ejemplo. Exactamente. Robada. Bueno. Pero vos sabés que en las épocas de crisis es cuando florecen los verdaderos hombres de la política. Y eso está por ocurrir. Te agradezco muchísimo por haber venido al programa. Lo mismo digo. Muy bueno, muy revelador todas tus funciones y tu visión del mundo todo, y de acá. Del mundo de acá. Te agradezco muchísimo. El agradecido soy yo, a vos, a tu audiencia, al canal, a todos. Muchísimas gracias. No va a faltar oportunidad que te volvamos a tener, por lo menos para analizar otros temas. ¿Listo? Nacionales, geopolíticos, filosóficos, todo bueno. ¿Hay algún filósofo que te guste en la Argentina? Yo tuve de maestro, al único filósofo que dio América. Se llamó Nibio de Anquil. Que lo único que tenía de Nibio era el nombre. Otro moderno, actual, ya. No existe. Tenemos un amigo en común. Sí, bueno, pero para que llegue a filósofo tiene que caminar un... Mira que es filósofo. Muchísimas gracias. Listo. Y a todos ustedes les agradezco por habernos acompañado aquí en 8910. Las reflexiones, bueno, qué curioso, ¿no? ¿Cuántos argentinos hay que han cumplido roles tan importantes en el mundo y que ni siquiera se sabe, ¿no? ¿Cuánta contribución se ha hecho de la Argentina hacia afuera? ¿Cuántos valores tenemos y cuánto acervo, ¿no es cierto?, de experiencias? Lástima que no se los utilice hoy en día como para poder proyectarnos hacia una Argentina de verdad. Lamentablemente estamos en una chatura diplomática, una chatura cultural, una chatura, llamémoslo en esencia, ¿no? Moral, ética, que lamentablemente esto es lo que nos está empujando hacia abajo. Sin duda tenemos los argentinos que repensar bastante, tratar de salir adelante, poder descubrir personajes que hay, porque la inteligencia está, gente capaz hay, profesionales de primer nivel hay, y pensadores hay, muchos, pero el sistema los opaca. Nosotros vamos a tratar de traerles poco a poco algunos de los que nosotros consideramos como grandes pensadores argentinos o grandes contribuyentes argentinos, que no necesariamente pasa en lo económico, sino en lo cultural, en el pensamiento, en la acción y en su profesionalidad. Los espero el próximo 8, 9, 10 aquí en TLB1, Toda la Verdad Primero. Y si le gusta, ponga me gusta. Gracias, hasta pronto.